Me llamo Magdalena, aunque para la mayoría siempre fui simplemente Sor Magdalena. Esta historia que estoy a punto de contarte no es para justificarme, es para liberarme. Si decides juzgarme, estás en tu derecho. Pero recuerda, aún los más santos tenemos carne, y aún los más puros también tiemblan. Tenía 17 años cuando entré por las puertas del convento Santa Clara. Me despidieron con lágrimas mis padres, convencidos de que su hija menor estaba haciendo lo que Dios le pedía. Yo también lo creía. El mundo fuera de esos muros me parecía sucio, lleno de tentaciones, mientras que el convento era limpio, ordenado, silencioso. Me convertí en la más obediente, la más puntual, la más devota. Pasaron años, décadas. Crecí espiritualmente, me volví guía para otras jóvenes monjas. Muchas llegaron, muchas se fueron. Yo permanecí fiel, firme, hasta que llegó él. El padre Elías fue asignado a nuestra parroquia a sus 42 años. Tenía una mirada serena, pero fuerte. No era el típico sacerdote frío y distante. Era cálido, hablaba con pasión, tocaba el alma con sus homilías. Y yo comencé a escucharlo más de lo que debía. Las conversaciones comenzaron siendo casuales. Comentarios sobre los salmos, sobre los pobres, sobre la vida espiritual. Pero poco a poco, me encontraba esperando esos encuentros con ansiedad, y algo que no había sentido en 30 años comenzó a despertar. No lo quise aceptar. Rechacé mis pensamientos. Ayuné. Oré. Lloré. Pero había algo en sus palabras que rompía mis paredes interiores. Una tarde, mientras regábamos el huerto del convento, sus manos rozaron las mías. Fue accidental, pero mi cuerpo reaccionó con un estremecimiento que no pude ocultar. Él lo notó. ¿Estás bien, hermana?, preguntó, con una voz tan suave que me rompió. Estoy confundida, le respondí, evitando sus ojos. Me miró en silencio, y con una paz que solo he visto en muy pocos, me dijo, la confusión también puede ser parte del camino de Dios. Esa noche no dormí. Y esa fue la primera de muchas. Comenzamos a encontrarnos con más frecuencia. Ya no solo en el jardín, sino en la sacristía, en la biblioteca, en el comedor del convento cuando las demás hermanas se habían retirado. Cada encuentro estaba lleno de una tensión callada, una electricidad invisible. Lo que estaban haciendo entre nosotros no era una tentación vulgar, sino algo más profundo, más espiritual, más humano. Un día, tras una jornada de oración intensa, lo encontré en la capilla, solo, con los ojos cerrados, murmurando una plegaria que no alcancé a entender. Me acerqué en silencio y me senté a su lado. Sentí su calor antes de que dijera una sola palabra. ¿Sabes, hermana Magdalena?, dijo sin abrir los ojos. Hay días en los que siento que Dios se manifiesta más fuerte en ti que en la Eucaristía. Sentí que el suelo se movía. Abrí la boca para responder, pero no me salieron palabras. Solo lágrimas. Lágrimas de confusión, de culpa, de deseo y de amor. Esa noche, después del rezo de completas, regresé a la capilla. Lo encontré allí otra vez. Elías me miró, se levantó y sin decir nada me abrazó. Sentí su pecho latiendo fuerte, tan fuerte como el mío. Fue el primer abrazo en 30 años que no fue por cortesía ni por caridad. Fue un abrazo lleno de significado, un lenguaje sin palabras. No quiero hacerte daño, susurró. Ya lo hiciste, respondí. Pero no de la forma que crees. Me hiciste sentir viva. Lo demás ocurrió como en un sueño. Un sueño prohibido y eterno. Nos besamos, con miedo y ternura. Su sotana cayó al suelo. La mía también. Y esa noche, en la sacristía de la capilla, no hubo pecado, hubo amor. Un amor nacido del dolor, de la soledad, de la necesidad de sentirse humano. Después de eso, no hubo marcha atrás. A las pocas semanas, mi cuerpo empezó a enviar señales.
Me sentía mareada por las mañanas, tenía náuseas y me fatigaba con una facilidad que nunca antes había sentido. Al principio pensé que era una consecuencia del estrés, de la culpa que arrastraba cada vez que cruzaba la mirada con la Madre Superiora, pero algo más profundo comenzaba a gestarse, y no solo en mi alma. Una tarde, mientras lavaba los manteles del altar, un dolor punzante en el vientre me hizo detenerme. Me sujeté del borde del lavadero, intentando calmar la respiración. En ese instante lo supe. No era una enfermedad. Era vida. Dentro de mí había vida. Elías fue el primero en saberlo. Lo cité en el confesionario, cerrando la reja y hablando con voz temblorosa. Estoy embarazada, padre. Silencio. ¿Estás segura?, preguntó él, pero no con miedo. Con una mezcla de asombro y ternura. Lo estoy. ¿Y es tuyo, Elías? Él cerró los ojos y apoyó su frente en el respaldo de madera. Lo escuché murmurar una oración. No es pecado lo que hicimos, susurró. Pero ahora, ¿cómo lo enfrentaremos? Pasaron semanas de angustia. Yo escondía mi vientre bajo el hábito. Los cambios eran leves, pero mi rostro comenzó a cambiar. Las hermanas lo notaban. Algunas cuchicheaban. Otras me miraban con compasión. Un día, la hermana Teresa, la más joven, me abordó en la cocina. Sor Magdalena, ¿está usted bien? Se le ve distinta. Sonreí débilmente. Estoy en un proceso especial. Oremos juntas, hermana. No sabía cuánto tiempo más podría ocultarlo. Cada noche oraba con más fuerza. Le pedía a Dios que me diera valor, que me mostrara si este camino era realmente suyo o si yo lo había inventado con mi necesidad de afecto. Pero entonces, ponía mi mano sobre el vientre y sentía una pequeña calma. Una señal. Una promesa. Finalmente, un día, no pude más. Llamé a la Madre Superiora a mi celda. Le pedí que se sentara. Y se lo dije, sin rodeos. Estoy esperando un hijo. Es del padre Elías. No lo negaré. No lo lamento. Ella se llevó la mano a la boca. Cerró los ojos. Respiró hondo. Luego se levantó y dijo, tendremos que informar a la diócesis. Pero más aún, tendrás que decidir si quieres seguir aquí. ¿Seguir allí? ¿Cómo podía seguir allí con una vida creciendo dentro de mí, fruto de un amor tan inesperado? Era el momento de partir. Elías y yo decidimos irnos juntos. Él dejó la sotana. Yo colgué mi hábito. El pueblo se escandalizó. Algunas hermanas lloraron. Otras nos despidieron con miradas frías. Pero yo salí de esos muros con una mano en la mía y otra sobre mi vientre. El nuevo pueblo al que nos trasladamos era pequeño, rural, tranquilo. No sabían nada de nuestro pasado, al menos no al principio. Conseguimos una casita cerca del campo, rodeada de árboles de olivo y una capilla abandonada que más adelante Elías restauraría con sus propias manos. Yo pasaba los días bordando, cocinando, caminando y cuidando mi embarazo como quien cuida un milagro. Mi vientre crecía y con él también lo hacía mi fe. Por primera vez, conocía a Dios no solo en la soledad del convento, sino en los movimientos de una criatura que pateaba desde dentro. Recé mucho durante ese tiempo, no para pedir perdón, sino para dar gracias. Pero la paz no duró mucho. La noticia de nuestra salida del convento y la renuncia de Elías comenzó a correr. En menos de 3 meses, llegaron cartas, miradas extrañas, y finalmente, la visita del obispo diocesano. Su rostro era severo, su voz firme, pero contenida. Han desobedecido votos sagrados, dijo, sin mirarme directamente. Esto no es un escándalo solo para ustedes, sino para toda la iglesia. Elías intentó hablar, pero yo lo interrumpí. ¿Y qué hay del escándalo de vivir en una mentira? ¿Qué hay de las almas que se marchitan por cumplir normas que no comprenden?
¿Y si Dios nos dio esta vida no para condenarla, sino para vivirla plenamente? El obispo no respondió. Solo nos dejó con una advertencia: quedaríamos fuera de toda actividad religiosa oficial. En otras palabras, excomulgados. La noticia llegó al pueblo. La reacción fue dura. Algunas personas nos cerraban las puertas. Otras cruzaban la acera para evitarnos. Una mañana, alguien pintó en la fachada de nuestra casa: herejes. Lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero entonces recordé el rostro de la Virgen María, juzgada también, embarazada sin explicación humana. Y entendí que el juicio de los hombres no era el de Dios. Elías empezó a predicar en la vieja capilla. Al principio venían 3 personas, luego 5, luego 20. No hablaba desde el púlpito, sino desde el corazón. Yo leía pasajes de la Biblia, aún con mi vientre enorme. Y así, entre la vergüenza pública y la fe privada, encontramos un nuevo propósito. Cuando nació mi hija, la nombramos Esperanza. Y ese nombre fue profecía. Porque con ella nació una nueva vida, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que escuchaban nuestra historia y decían: si Dios los perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Hoy, a mis 53 años, miro atrás y no me arrepiento. No porque haya sido fácil, sino porque fue verdadero. Me alejé del convento, sí, pero me acerqué más a Dios de lo que nunca imaginé, porque ser monja me enseñó a orar, pero ser madre me enseñó a amar.